enero-marzo del 2024, la industria frigorífica vacuna produjo 745 milímetros de carne vacuna, es decir, 7,6% menos que en el primer trimestre del 2023. A ver, ¿cuánto han subido los precios? Vamos a hablar en este caso con Paulina Lescano. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en mercados del agro. Muy buenos días, Paulina. Te saluda Angie Gómez Fuentealba y Nicolás Capelino. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Paulina? Muy bien. A ver, hemos hablado hace poco del tema del consumo de carne, cómo había bajado. Vemos que en enero-marzo del 2024 la industria frigorífica vacuna produjo, digamos, un 7,6% menos que en el primer trimestre. ¿Cuánto han subido los precios? Bueno, en relación a la suba de precios de carne, tenemos según distintos cortes, pero estamos hablando de alrededor de 9-8% según el corte, quizás un poco menos que la inflación, o sea, el índice de precios al consumidor. Sí. En este caso, tuvimos un mes en el cual la suba fue algo menor que el resto de las subas, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que eso justamente genera esto que seguimos viendo de la fuerte baja, como mencionaste vos, este dato que para mí la verdad que es terrible. Sí. Una caída de este marzo en relación al marzo pasado de un 18%, y como dijiste el dato ese de el menor consumo, que son de 42 kilos por habitante en 30 años, en realidad es que desde que se mide, sí, se lleva esa medición, es que claro, es el valor más bajo. Claro. Ahora, es decir, que para que nos quede claro, ¿cuál es el consumo habitual que hay en época, no te decía épocas de bonanza, porque la verdad que en la Argentina, no sé, no recuerdo cuándo tuvimos época de bonanza, sí, pero digamos, el argentino promedio está acostumbrado a comer ¿cuántos kilos de carne anuales? Bueno, mira, veníamos, como para que tengas una referencia y ese dato de dónde sale, estábamos en general con volúmenes arriba de 50 kilos, te diría en los últimos años, ¿no? Sí. Y está bueno el dato que vos decís, en años de bonanza, si te pongo, por ejemplo, 2012, 2013, en 2013 llegó a consumir 60 kilos claro, por habitante. Y de todas maneras, como hace varios años que venimos en no bonanza, sí, si querés, desde el 2019, los consumos están en 52, o sea, no suben de 52 kilos por habitante, ¿no? Como claro, para tener una referencia. Sí. Y Paulina, de todas maneras, sí, esta caída que estamos viendo realmente es muy significativa. Claro. Creo que es como que hay dos situaciones, ¿no? Que también es importante remarcar. En ese año que yo les comentaba del 2013, sí, que el consumo por habitante fue muy alto, todo lo que eran las exportaciones en cierta forma tenían bastantes restricciones. Sí. Y sí, claro, entonces se juntó eso, bueno, y en los últimos años también hemos visto cierto cambio en los hábitos de consumo de la gente y demás, pero esto puntual, que por lo cual me está llamando, tiene que ver evidentemente con la capacidad de pago que tenemos los consumidores. Y Paulina, ¿en cuánto influyó por un lado esta sequía histórica que hubo, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, sobre todo en los lugares que sabemos son productores agrícolas y ganaderos por excelencia, caso de La Pampa, el litoral, Buenos Aires y demás? Eso por un lado, y digo, hubo una revolución de precios, la verdad, si nos tenemos que ir un par de meses atrás, lo que fue diciembre sobre todo, que subía un montón, en enero después bajó. Ahora se han estabilizado esos números, los cortes principales. Sí, lo que vos mencionás tuvo en parte que ver con la suba de precios, eso que vos estás comentando sobre finales del 2023. Sí. Digamos, una parte tuvo que ver con eso, ¿no? Que la sequía generó en cierta forma que no hubiera, si querés, hacienda en algún momento, y en otro claro, momento, como no había pasto, se mandaba mucha hacienda, y eso hacía que los precios tuvieran alguna baja. Uh-huh. El principal cambio fue el que generó también una fuerte suba en pesos, fue los saltos evaluatorios que tuvimos, ¿no? Sí. Eso es lo que generó una fuerte suba. Y después, por el otro lado, también todas las correcciones o sinceramientos de tarifas y demás, y aumentan los costos, sí, o sea, lo que a nosotros nos aumenta los costos de producción, a todo lo que es el productor
ganadero y agrícola también lo aumentaron. Claro, Entonces, por ende le aumenta a él y tiene que llevarlo a los productos, digamos. Claro, sí, exactamente. Sí. Si no se da ese tipo, digamos, de aumento, todo lo que es la parte de los productores pierden plata. Eso que en el fondo yo me imagino que vamos a ir hacia eso, porque si el consumo bajó de tal manera, los precios también van a tener que... Y claro. Hay que corregir. Eso te iba a preguntar, porque si decíamos que el año pasado, en marzo, manteníamos un consumo de 52%, lo que yo estaba leyendo acá en la nota, que en marzo del 2024 el consumo per cápita de carne de vacuna es de 42,6 kilos. Claro, por eso, exactamente, esa es la caída que es estábamos muy mencionando. Alto, es muy alto. Claro, es terrible, y creo que por eso es muy impactante el número. Sí. Y realmente es el más bajo. Mirá, si vos, digamos, en marzo del año pasado, en realidad como que estamos repitiendo el número, dicho de otras maneras, era de 10 kilos más. Claro, 10 kilos más. Por habitante, era de 52 kilos. Quizás ahí es como que tenés varias cosas. Por un lado, que yo creo que finalmente de alguna manera los precios van porque imagínate que quizás el productor ganadero, entre comillas, tiene la posibilidad de manejar, no sé si deja más la hacienda más tiempo consumiendo forraje en el campo, o si consumen más maíz, pero que también es un costo adicional para el productor. Pero en cierta forma, desde la carnicería para atrás, yo me imagino que va a haber finalmente una baja de precios para evitar que esa caída en el consumo sea mucho mayor. Sí, pues la verdad que si uno ve, es como que es demasiado alto. Además dice que el promedio móvil de los últimos 12 meses del consumo aparente de carne vacuna quedó en 50 kilos por habitante, y en el tercer mes del año, es decir, 4,2 por debajo del promedio de un año atrás. O sea, ha sido muy alto. Igual más allá de que, creo, no sé, te pregunto de vos, ¿no, Paulina? Pero ¿a vos te sorprenden estos números? A mí no me sorprenden, porque era lógico que iba a pasar esto por el tema de tarifas, porque estaban pisados los precios. A mí, a ver, no digo que esté bien, digo, no me sorprende, y hasta es lógico, porque vos tenés que empezar como uno en casa, y te tenés que empezar a reservar y a cuidar de muchas cosas. Y la carne, sí, totalmente. Lamentablemente, es así. Coincido con vos, no, quizás no es sorpresa como, perdón, que estoy medio resfriada. No hay problema. No es sorpresa que lleguemos a una baja en el consumo. Yo creo que sí es sorpresivo el nivel de baja, ¿no? Claro. Y de todas maneras, en relación con lo que vos decís, fíjate que algo de mejora en el consumo se vio, por ejemplo, en la carne de cerdo, que cuando vos comparás los kilos en carnicería, la carne de cerdo viene siendo la más barata, o sea, cerca de un 42% de lo que vale el kilo de carne vacuna. Sí. Y después se dan otros fenómenos que tienen que ver con cómo se acomodan los valores en toda la cadena, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay muchos participantes, y creo que lo que pasó con la carne de cerdo es bastante significativo. La carne de cerdo, en el primer trimestre, que estamos hablando, que relacionado también con la caída de la carne vacuna, la carne de cerdo, el precio que se le paga por kilo al productor de cerdo, bajó un 25%. Claro. Y si yo les pregunto a los que sean comedores de carne de cerdo, cuando van a la carnicería, si ven que bajó 25% el precio, van a decir que no, porque nada más que bajó un 3 o 4%. Claro. Entonces, es como que se tiene que reacomodar toda la cadena, ¿no? Para que veamos los consumidores una baja real en los precios que pagamos en las carnicerías. Ahora, en este caso, ¿qué incidencia tuvieron los precios en la caída? Porque, digamos, obviamente, esto que dice Nico, es cierto que le aumentó, digamos, aquellas cosas que necesitaban para producirla. Ahora, también lo vemos, porque en enero había mucha especulación, por ejemplo, en la costa. Cuando ibas a comprar un kilo de asado, era una barbaridad el precio, la gente dejó de comprar y enseguida empezaron a bajar los precios. Con lo cual, más allá de que los costos han aumentado, ¿no hay especulación al respecto? No, yo creo que no, que ya estamos en una situación, coincido más con el sentido de que nosotros como consumidores tenemos una X cantidad de plata, ¿no? Sí. Y así como aumentó la carne,
aumentó todo el resto de los otros alimentos, aumenta todo, aumenta la obra social, el combustible, todas las cuotas. Entonces, de una cantidad X que tenés que si tenés la posibilidad que te hayan aumentado, tenés que reestructurar todos tus gastos. O sea, yo creo que sí, esa baja del consumo es directamente relacionable con la caída del poder adquisitivo del promedio de la población. ¿Y cuáles han sido los cortes más caros? Bueno, en general, viste que, todo lo que es lomo, peseto, cuadril, todo eso sigue siendo más caro. Pero creo que no sé si, digamos, en este informe que estabas mencionando vos, hay una diferenciación de lo que es el consumo por cortes. Creo que en general se ve una caída en general de lo que es la carne de vaca, ¿no? Dice, por ejemplo, la paleta dice que las sumas fueron de 11,9 de paleta, 10,2 para cuadril, 10,1 para la carne picada común, 9 para la narga y 6,2 para el asado. Fíjate que el asado fue menor. Sí. Bueno, pero claro, el tema es que, fíjate que en eso que estás diciendo vos, que está buenísimo, hay que ver cómo estaba el asado antes. Claro. Porque, ¿no? Capaz que el asado tuvo una menor suba porque ya había subido antes. Y en relación a esto que estás mencionando vos, que también está muy bueno, fíjate que en lo que es el alza de los cortes vacunos fue de 9,5%, estoy viendo lo mismo que vos antes. Sí. Y en el caso del pollo, la suba fue el 13%. Fíjate, pero ¿por qué? Porque quizás el pollo tenía como más, la carne de pollo tenía como más chances de que el consumidor pague un aumento mayor porque valía la mitad de la carne de vaca. Entonces ahí es donde vemos todos los acomodamientos que yo creo que vamos a seguir viendo por lo menos 2 o 3 meses más hasta que la inflación de alguna manera se estabilice, más allá que los números que se muestran una desaceleración. Estamos hablando de niveles altísimos de inflación. O sea, vos pensás, Paulina, que para los próximos meses puede llegar a verse o podemos llegar a ver alguna baja en precios. Yo creo que sí, porque si no, la pérdida que puede generar en todo el sistema productivo puede ser peor. Claro, mayor todavía. De repente, claro, porque si toda esta situación genera, no sé, quebrantos desde carnicerías que de alguna manera no puedan mantener bajo nivel de venta con altos costos y después para atrás productores que si los números no les cierran tienen que vender hacienda, suponete, esa venta de haciendas, entre comillas, de urgencia puede generar una baja puntual de precios en la carnicería, pero en el largo plazo no es una buena noticia, porque todas las ventas de animales que no estaban presupuestados a vender, si querés, es que nos vamos achicando nuestros rodeos, especialmente si se venden vacas, y en el largo plazo no es una buena noticia. Claro. Bueno, ojalá que pase eso para los próximos meses. Tengamos esperanza al menos. Totalmente. La fe es lo último que se pierde, Paulina. Totalmente. Bueno, y dentro de toda esta situación, el dato ese de la carne de cerdo que vale 40% de la carne de vaca y es el que menos viene bajando, creo que es un dato a considerar cuando se hacen las compras. Sí, es que cada vez... y es rico. Y es muy rico. Sí. Y es más sano, es lo que dicen, ¿no? También. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Paulina, por esta comunicación. Paulina. Bueno, gracias, saludos. Chao, hasta luego.